You are listening to Deconstruction Podcast, presented by the Architectural Authority magazine. El financiamiento es parte clave para transformar una idea en realidad. No sabía que yo podía tener financiamiento. Claro, al principio. No sabía, ojalá hubiese sabido eso cuando yo llegué. El arquitecto no sabe de dónde van a venir los recursos para ejecutarlo. El contratista sabe cuánto cuesta, pero no sabe de dónde vienen los recursos. Ahí está el inversionista atrás, haciendo todas estas malabares para que todo funcione. Todos estos prerequisitos que tanto el banco como ustedes revisan es para garantizar el éxito de la inversión. Claro, el primer préstamo siempre es el más difícil, entonces es importante cómo me presento yo, porque tienes que generar confianza al banco. Ajusta tu proyecto para que tu proyecto sea por este monto, para que todavía exista un porcentaje de ganancia y sea coherente con el mercado. Si mis clientes no pagan, no les va bien, a mí me afecta en imagen con el banco. Tu credibilidad. O sea, es que siempre está la guerra entre los arquitectos y los ingenieros. Bueno, tenemos que coexistir. No, esta casa no llega a $1 millón o $1.200.000. Claro. No sé. ¿Por qué me dice que vale $2 millones? This episode is brought to you by WAD Designs Custom Woodwork. From design and build to installation, WAD Designs handles every detail in-house, ensuring a seamless, high-quality experience. WAD Designs, designed with heart, built with purpose. Esto es Deconstrucción, un espacio donde juntos exploramos todos los elementos visibles e invisibles que hacen posible la manifestación de una idea, desde su diseño y planificación hasta los recursos necesarios y los colaboradores extraordinarios que la convierten en realidad. Hoy nos acompaña Félix Arría, un colaborador multidisciplinario que me ha apoyado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios desde el 2017. Su experiencia profesional en construcción, inversión, real estate y ahora en el financiamiento, lo convierten en un aliado estratégico para el desarrollo de proyectos constructivos inmobiliarios. En este episodio, descubriremos los errores comunes que enfrentan los desarrolladores inmobiliarios e inversionistas al momento de buscar financiamiento y cómo estructurar un proyecto atractivo para obtener los recursos necesarios para construirlo. Bienvenido. Bienvenido, Gracias, Félix. Gracias por estar aquí. Es muy interesante traer personas que forman parte de todo el proceso de colaboración para transformar la idea en realidad. Y es un poco atípico en este tipo de programas, pero yo siento que el financiamiento es parte clave para transformar una idea en realidad, ¿no? Entonces, para iniciar esta conversación tan divina, explícanos un poquito de dónde vienes, cuéntanos esa cantidad de background que tienes y cómo llegaste a ser ahora un lender. Exacto. Bueno, Un prestamista. Pues. como todos llegamos aquí buscando qué hacer y empezando, yo a veces que me compré un trabajo, que empecé a hacer fix and flip, porque era ¿Te como compraste que, un trabajo? sí, me compré un trabajo y empecé a hacer fix and flip en el 2016, comprando propiedades en la subasta, este tipo de cosas, y ahí empecé, ¿Y obviamente. dónde aprendiste eso? ¿Dónde aprendiste a buscar las propiedades en la subasta? ¿Quién te enseñó? Mira, sí, claro, tuve que pagar asesoría, por supuesto, cosas que tienes que hacer para mitigar riesgos. O sea, si tú quieres, porque si no sales a la calle así y te Cometes errores, te lo vas a dar y correcto. cuestan. Ujú. Los errores cuestan. Entonces, sí, me tocó pagar asesoría con un buen amigo, hoy en día somos muy buenos amigos, que es el broker que se encarga de comprar propiedades en subasta, hasta el sol, hasta hoy en día lo sigue haciendo. Perfecto. Solo compra en subasta. Entonces, bueno, compré propiedades, empecé a hacer fix and flip y entré en el mundo del real estate y de remodelaciones. Claro, todo amarrado a ese tipo de actividad. Amarrado, porque es una inversión de Ujú. real estate y es un análisis de inversión que tienes que hacer, Ujú. pero al mismo tiempo tienes que conocer toda la parte de remodelar la propiedad para poder tienes que Calcular la sacarle inversión, jugo por claro. todos lados. Sí, tienes que Claro. manejar el presupuesto Ujú, de construcción bastante eficiente ujú. para que sea una inversión Correcto. buena. Y los riesgos, pues. Que de beneficios, claro. Exactamente. Entonces, nada, la gente me empezó a conocer como que por la parte más que todo de remodelación primero. Ujú. Y después empecé a tener más experiencia en real estate. Y me empezaron a salir proyectos de construcción y trabajé contigo bastante, que hicimos varios proyecticos Ujú. buenos. Y nada, ahí se fue dando y seguí haciendo las dos cosas, como que inversión y construcción, o sea, real estate. Claro. Pero todo en ese conjunto, todo está en la misma, o sea, siempre está en el mismo mundo del real estate.
Claro. Entonces podríamos decir que ese fundamento de la construcción, empezando por la inversión, se transformó en un aprendizaje obligatorio que fue la parte de la construcción y luego de integrar esa parte de la construcción y hacerlo de manera exitosa, fue creciendo y fuiste teniendo como que más hambre. Ok, ahora que ya sé esto y Ahora, ¿para tengo dónde todo voy? este conocimiento de real estate, ¿cómo yo puedo hacer, tomar el siguiente paso? Entonces ahí es donde entra el financiamiento, ¿no? Cuéntame un Obvio, poquito obvio. de Y eso. en todo esto hubo, tú sabes, subidas y bajadas, porque Ujú, no todos son éxitos, pero entonces buscando para dónde voy, entro a la parte, empiezo a construir construcción nueva. ujú. Yo voy a hacer fix and flip, entonces dije, bueno, quiero explorar con construcción nueva. Eh, no podía hacerlo, o sea, no quería hacerlo, quizás que podía hacer una casa con mi Ujú. propio dinero, y dije, bueno, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer varias porque yo no sabía que yo podía tener financiamiento. Claro, al principio, No ¿no? sabía, ojalá hubiese sabido eso cuando yo llegué, Ujú. o cuando empecé a hacer el Estas fix and inversiones, flip. ajá. Sí, el fix and flip. Yo no sabía. Cuando me topo con alguien que me dice, no, pero espérate un momento, tú Ujú. puedes tener financiamiento. ¿Tienes la experiencia? Sí. ¿Tienes el score de crédito? Sí. Sí, Listo, tú tienes financiamiento. Ya. Ok, buenísimo. Entonces ahí digo, me voy a meter a hacer construcción nueva. exacto. Y ahí empecé. Entonces empecé con mis propios préstamos Ujú. y con o sea, mis propios proyectos con mis propios préstamos. Claro, estabas practicando contigo. Sí, no, y yo no tenía planificado como que empezar en lending. Yo quería Claro. seguir construyendo inversiones. Pero cuando conozco el producto, me doy cuenta, oye, espérate, aquí, o sea, me va bien porque tengo la experiencia, lo he usado, Puedes ayudar a muchas más personas. lo uso yo y eso, y la experiencia como inversionista, que es súper importante, Ujú. porque la gente a veces piensa que no, que lo que pasa es que yo tengo experiencia en remodelaciones o tengo experiencia en construcción. No, no, no. Es en inversión, Claro. es analizar Ujú, todo, cuáles son las estrategias de salida, cuáles ujú, son las cosas, anticipar lo que te puede pasar. ujú. Y Háblanos un poquito de eso. Háblanos un poquito de todos esos aprendizajes, siendo, porque parte de la belleza de tu profile es que tienes esa parte del inversionista, ¿verdad? Tienes la experiencia, lo has hecho con tus propias manos, con tu propio dinero, has tenido éxitos, has tenido fracasos. La parte de construcción que te da ese know-how de los números, ¿me entiendes? O sea, tú sabes cuánto cuestan las cosas. Tú, correcto, tú entiendes que si tú compras una propiedad en X condiciones, tienes que invertirle X cantidad de dinero para transformarla en algo que tenga, como dices tú, salida, ¿no? Entonces, explícanos un poco cuáles son esos valores, ¿no? Que observas y que transformaste en ahora un servicio de consultoría para asesorar a otras personas que puedan estar en la misma condición que tú, pero que no tienen todo ese background, no tienen ese conocimiento de inversión, ese conocimiento de construcción y menos en lending y todo el potencial que existe en esa área. Porque muchas veces, y muchas de las personas que nos escuchan, que son o arquitectos o diseñadores o developers o inversionistas que tienen una idea, pero no saben cómo transformarla en una realidad. Porque, ok, tienen el arquitecto, pero el arquitecto no sabe de dónde van a venir los recursos para ejecutarlo. correcto. El contratista sabe cuánto cuesta, pero no sabe de dónde vienen los Ujú, recursos ni cómo va a ser el ujú. proceso de el lending, cuántos porcentajes tienes que pagar, etcétera, etcétera. Ahí está el inversionista Ujú, atrás haciendo todas estas malabares para que todo funcione, ujú, y tienen que asesorarse con el arquitecto, tienes que asesorarte, tienes que tener tu equipo. Y ajá, para el lending no cambia, porque hay estrategias para los préstamos también. O sea, yo todos los días, cuando hablo con los clientes, yo le puedo cambiar su manera de ver el negocio, ujú, porque es distintas estrategias. De repente no sabes los productos que hay, los productos que puedes usar. ujú. Y te puedo decir, mira, no, vamos a usar esta estrategia, vamos a usar aquella. No necesariamente que lo comentábamos y se lo comenté ayer a alguien porque también me decía, este, estábamos haciendo un préstamo y con uno del banco, él me dice, bueno, esto lo puedes hacer por aquí, pero quizás no te conviene mucho a ti, Félix, Ujú. porque no vas a ganar Tanta tanto comisión. como que lo hagas de esta forma. Y yo, pero es que a mí no me importa. Al final es qué le conviene a mi inversionista, porque al final Claro, el cliente. al cliente, o sea, yo te estoy dando una asesoría para que tú hagas el Negocio. mejor negocio Exacto. y que te vaya bien y lo Ujú. vuelvas a hacer y me Correcto. refieras ¿sabes? Y estamos todos y somos un equipo. Exacto. Tú como inversionista tienes de tu equipo, tienes tu lender, tienes tu arquitecto, tienes tu ingeniero
Tienes Cla- tu equipo para que te asesoren, Claro. no es para que te saquen dinero, Claro, es que exactamente. Somos trabajemos juntos. colaboramos en la co-creación de un producto final. Y si tú, en el momento en que tienes que realmente darle a un cliente la asesoría para su mejor beneficio, no lo haces, eso no se va a transformar en otra, ni en una recomendación, porque en algún momento él va a entender que no fue la mejor recomendación o pudo haberlo hecho de otra forma, y no se va a transformar tampoco en un cliente recurrente, porque una persona que Exactamente, hace una buena inversión y que lo logra, lo vuelve a hacer exactamente, tomándote a ti como equipo, ¿no? exactamente. Y no, y esa misma experiencia me ayuda a ayudar a Ujú, que tú hagas, o sea, yo tengo un cliente que tiene mucha experiencia, ujú, tiene años, 30 años ujú, construyendo aquí en Miami, y yo me senté con él ya trabajaba con otro lender. ujú, Cuando él vio, yo le dije, mira, es que te va a pasar esto, yo lo estoy haciendo así, él lo estaba haciendo de una manera, y yo le dije, mira, qué te va a pasar? Te está pasando esto, esto, esto y esto, que te va a ujú, pasar porque me pasó, y me ha pasado a mí cuando yo lo hice. ujú, El tipo, coño, me fui para su oficina, me senté con él y cambiamos la ya, estructura del presupuesto ujú, para que él pudiera tener mejor flujo a la hora de pedir los draws y a la hora de pedir la estrategia. claro, Él se quedó fascinado conmigo, me dijo, bueno, perfecto, claro, ahora trabaja conmigo. porque es la única tú no hubieras sido capaz de poder hacer hecho ese tipo de asesoría con él si tú no tuvieras tu background en construcción, porque, ¿qué pasa? Otra persona que provee el servicio de lending, ¿no? O de financiamiento, no tiene ese conocimiento. Entonces no pudiera haberle proporcionado a ese cliente ese nivel de especificidad que le permitiera a él obtener el mejor beneficio, porque o sea, el resultado final es que él tenga el mejor beneficio, logre cumplir con sus pagos, logre cumplir con sus objetivos constructivos y se transforme en otro negocio. Bueno, yo se lo digo a mis clientes y se lo dije a él en su momento. Le dije, porque él como que a veces, ¿sabes? Siempre hay objeciones y te ponen peleas. Y yo, mira, yo trabajo para ti, Ujú, yo no trabajo para el banco, yo trabajo correcto. para mi cliente, Ujú, para llegar a estructurar y hacer la mejor estrategia que a él le convenga. O correcto. sea, yo estoy asesorándote para que hagamos lo mejor entre Ujú. los dos. Ese es el approach. Exacto, y es la idea, porque es que yo Ujú. realmente es así, yo no trabajo para el banco. Mira, me encanta mucho que hayas empezado a hablar sobre tu cliente, sobre tu experiencia. Para tomarlo de ahí, qué tipo de clientes son tu cliente, el más común, el potencial, la mayor cantidad de personas que te llaman para pedir este servicio o para que tú los asesores? ¿Cuál es la mayoría de ellos? O sea, ¿cuál es su profile? Exacto, bueno, depende de lo que hablemos. Si es mi cliente, con el que yo hablo siempre o el que más me ha llegado a mí, Ujú, son inversionistas de que hacen single family homes, ujú, que tienen un lote, entonces tú sabes, quiero construir una casa, estoy construyendo, necesito, no sé, he financiado $2 millones para construir una casa aquí en Miami. ujú. Ese es el cliente, y fix and flip Ok. también. Eso me vas a explicar Esos esos dos, dos tipos. Son eso, construcción nueva, residencial construcción. y reparaciones de construcciones existentes. O sea, esos dos tipos de figuras o personas son tus clientes potenciales o recurrentes que tú, a través Esos de son, todas tus estrategias, puedes... esos son los que más ha ayudado, pero hay para todo, pues. Hay para todo, hay lenders para todo tipo de clientes y distintas cosas, porque pero hay, menciónalos para que las mira, personas que nos están escuchando exacto, sepan en qué condiciones sus hay clientes... para todo. Me ha llegado gente que están haciendo en Dallas, en el downtown de Dallas, 48 unidades, un edificio, Un de cuarenta y edificio. ocho Ok. unidades. ¿Qué necesitan? Que es importante, ¿no? Experiencia. Ujú. En este cliente, ellos no tienen experiencia en Estados Unidos y es importantísimo tener la Ujú, experiencia de porque Estados Unidos. te lo piden ¿cómo funciona esa parte? O sea, primero vamos a culminar con los tipos de clientes y Ok, luego nos vamos a como que a los requisitos y a los pasos, dale. porque es súper importante ir paso a paso para que la gente se quede con algo, se quede con que, mira, estos son los requisitos mínimos que tengo que tener, etcétera. Entonces, Exacto, no, tenemos pero eso, cliente que yo más atiendo es el que tiene un single family home o va a ser, o sea, para ground up construction o que va a ser un fix and flip. Tam- remodelaciones, perfecto. Remodelaciones y fix and Perfecto. flip. Después están los de rentas, Ujú. que eso es otra cosa, y Explícame eso un poquito. el DSCR, que es para la renta de 30 años, para los que Construyes para edificios para rentar.
No, los ¿El crédito es financiamientos para qué? para renta, el crédito para la renta 30 años. ¿Qué Es, significa eso? No entiendo. o sea, el ¿Para qué es el finance crédito? para renta, para casas de rentas, A basado en comprar casas para rentar. comprarlas, sí, para comprarlas o para refinanciar. De repente, si hiciste un fix and flip, tú tienes que tener en tu estrategia Ujú. un, un, un escenario que diga, bueno, si no puedo vender la casa o si no vendo la casa en lo que yo quiero y de repente me la quiero quedar, tienes que tener la estrategia del refinanciamiento a 30 años, porque el fix and flip te dura 18 meses nada más. Ok, ok. Esas son las diferenciaciones entre los diferentes tipos de productos que nos estabas mencionando. O sea, por Exactamente. eso es importante un asesor, porque dependiendo del tipo de proyecto, del objetivo final del proyecto, es el tipo de crédito que tú deberías Y aplicar. Y tú eso tienes nada que más, tener todos esos costos. claro, Y los costos, a veces la gente no sabe que el costo del financiamiento a veces es costoso. O sea, claro. no es que es barato hacerlo. Entonces, no, sí, mucha gente, yo compro con un financiamiento de fix and flip, la reparo y después la refinancio a 30 años con un DSCR. Entonces, sí, lo puedes hacer, pero tienes Ujú. que tener claro los costos de los dos financiamientos que estás haciendo, que no Claro, son claro, baratos. claro. Para eso, personas que hacen ese tipo de movimientos ya son personas que tienen un poquito más de experiencia. Sí, Estamos aquí. El objetivo de esta conversación es un poquito como que abrir los ojos a todas las personas de la audiencia que no conocen, que tienen estrategias y herramientas para poder hacer este tipo de inversiones. Porque muchas veces tú tienes la idea, pero no sabes cómo obtener los recursos para ejecutarla, ¿no? Entonces, hacerte parte o tener esta información, recibir esta información de que existen personas que te pueden asesorar de que no importa el tipo de condición en la que tú te encuentres, ¿no? O sea, cuál sea tu proyecto, va a existir una estrategia que pueda, si es un tema de negocios, porque esto es todo para proyectar negocios, para crecimiento, ¿no? Eh, existe una estrategia que se puede crear para ti, ¿no? Entonces, tenemos el casas nuevas, o sea, créditos para construir propiedades construcción de nuevas, casas nuevas, tenemos créditos para hacer flips and flips, o sea, fix and flip. reparaciones, tenemos créditos para construir edificios, ¿no? De renta o construir edificios de condominio. Ujú. ¿Qué pasa con la parte comercial? Tenemos créditos, por ejemplo, para remodelar un restaurante, para construir un restaurante, oficinas, ese tipo de cosas, ¿cómo funciona? O sea, solamente como que en Sí, general sí para... los hay, pero es lo que te digo, sí, hay lenders para todos los tipos de clientes, ¿no? Yo no los atiendo a todos, obviamente, Ujú, porque si no, es que es muy grande el el mundo mercado, del claro, y lending, te sí, tienes el que mercado de la especializar. industria es grande, exacto. Yo me trato de especializar, eh, ground up construction de propiedades nuevas, fix and flip y el DSCR, ¿no? Ujú, Hay para todo. Hay en los restaurantes, ¿sabes? ujú, Estamos trabajando en uno. Para shopping centers ujú. también. Es un poco más fácil que incluso que el del restaurante. Para propiedades comerciales Ujú. residenciales. Por ejemplo, si tengo un cliente que tiene una clínica, quiere montar una clínica veterinaria, una clínica dental, existen créditos para ese tipo de, y la mayoría de ellos son en sitios rentados, es decir, el practitioner, el doctor, tiene una licencia, pero necesita un espacio para prestar sus servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso si ese es el tipo de negocio? Sí los hay y los hay para el negocio, Ujú, que no es lo que yo me especializo, ujú. eso es otro campo, pero yo me especializo en créditos que van contra el real estate, que tenga un colateral. Ok, Y perfecto. eso es así mucho más sencillo. O sea, si tienes el local, Ujú. ahí ya vamos, o Claro, sea, porque es propiedad, pones la propiedad y es mucho más mucho más fácil, sencillo. mucho más fácil. Lo que tienes que tener prácticamente el score de crédito bueno, o sea, un buen background y ya pues. Claro, pero básicamente, y es parte de lo que yo siento que el mercado de Miami ha orientado como que todas estas estructuras en función del real estate, porque el real estate es algo muy sólido y muy constante a nivel de negocios en Miami. Entonces, por eso me imagino que el construir casas nuevas, el tema de las propiedades para rentar y todo esto ha sido y seguirá siendo un negocio en Miami, ¿no? En la Florida, ¿no? Entonces, por eso me imagino que tu foco es ese, porque a nivel de nicho es uno de los nichos más grandes. Es Es grande. grandísimo. El mercado es grande y cada producto también de lending hay muchos, entonces tampoco tienes que estar especializado en una cosa para que puedas dar un servicio como es. Claro. Ojo, obviamente, yo tengo también, o sea, por ejemplo, a mí me mandan muchos clientes, los mismos mortgage brokers, Ajá. que ellos hacen créditos que, convencionales, Ujú.
pero no hacen este tipo de créditos de construcción. Entonces Claro. ellos me lo mandan a mí y yo le mando a ellos, le Porque son refiero. riesgosos. O son créditos en No, construcción. porque es otra estructura, es otro papeleo, es otra cosa, no, y no puedes, o sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Ok. Entonces no puedes hacer todo. Ujú. Tienes que especializarte en algunas cosas para que puedas dar una buena asesoría. Pero sí, también es que en real estate, lo que mencionabas ahora del mercado en real estate es uno de los mercados, o sea, una de las inversiones más seguras que puedes hacer. Ujú. Que Sí, puedes hacer. sí, sí. O sea, y por eso yo me metí ahí desde el principio. Me metí porque siempre, bueno, me equivoco, pero ahí está mi dinero. Claro, Si te equivocas. no se desaparece. No, el dinero está Exactamente. ahí. El Se dinero siempre transforma, es se muy seguro, transforma. es muy seguro. Háblanos un poquito ahora, Félix, de los requisitos en un caso típico de un cliente que quiere construir una casa nueva, de cero. ¿Cuáles son los requisitos básicos que necesitan tener un potencial cliente desde tu punto de vista para ser aprobado de manera sencilla? El requisito más básico del score de crédito, el Ok. background check. ¿Cuánto necesitan tener? Mínimo 680. Ok. 680 en adelante. Y la experiencia. Pero tengo entendido que, no, que existen alternativas, si no lo tienes, existen alternativas para balancear el tema del score. O sea que tampoco es que si no lo tienes, es un no. No, exacto. Ok. No. Estamos buscando alternativas aquí, estamos creando estrategias Sí, para poder ayudar a pero todos. ese es el ideal, pues. Tienes más de 680, Ok. ya tú pasas. Y la liquidez, obviamente, porque si tú vas a hacer, pero es que si tú vas a hacer ¿A un qué te refieres con proyecto, liquidez? si tú vas a hacer un proyecto, es Ujú. porque tienes, Tienes que tener el dinero en el banco y mostrarlo. claro, pero tienes que tener el dinero. Háblame en términos en que todo el mundo nos pueda entender, porque no todo el mundo está en el negocio del lending. Entonces, el vocabulario para las personas que nos van a escuchar es muy importante para que ellos entiendan Claro, qué significa para nosotros la la liquidez. La liquidez. liquidez es la capital que tú tienes que tener como reserva o como el down payment que tienes que poner para trabajar. O sea, Ok. eso te lo calculamos nosotros, pero igual, si la persona sabe esto y si tú compraste un lote y tú estás planificando un proyecto, tú Tienes que tener, claro, tienes que tener tienes capital, que si tener no, algún capital, no vas a llegar exactamente. sin nada a Y usualmente, más o menos, ¿cuánto es el porcentaje del capital en función del proyecto? Por ejemplo, vamos a poner un caso estimado, dame un caso hipotético. Puede ser el 20% más o menos. 20%, o sea, Sí, si porque son 2 millones de dólares en una construcción, son. necesitas $400,000, Ok, más o menos. perfecto. 400, sí, 450,000 dólares necesitaría ¿Y para hacer. qué otras características necesita tener este potencial cliente para poder recibir eso? O sea, Necesitas experiencia. Es ¿cómo pruebas eso? importantísimo. Perdón. Este, los proyectos anteriores que hayas hecho, Ujú. me tienes que dar puede ser los CO, el Certificate of Occupancy, Ok, los HUD de venta, em, en algunos casos solo con la dirección, ya eso todo es ok, todos público, todo es todos estos público, proyectos los hiciste tú. lo hiciste tú, estuviste involucrado en eso. Que todos los lenders te van a pedir experiencia. Si tú quieres Ujú. construir una casa nueva, yo quiero hacer una casa de vale $2 millones, te van a pedir experiencia de algo similar a Ok, eso. claro. Pero yo puedo ayudarte para que lo hagas sin experiencia, si eres nuevo. Ok. Porque Hay alternativas, ¿ves? Eso es lo bueno de un asesor. hay alternativas, Ujú. exactamente. Podemos usar dependiendo, pero el GC sí tiene que tener experiencia haciendo Correcto, tú como inversionista eres como que la persona encargada o la que está colocando el crédito y etcétera. Crearían como un partnership, un joint Yo le venture. pongo a firmar, no, le pongo a firmar al GC un collateral assignment Ujú. para que asigne el contrato al banco en caso tal de que ya el inversionista no exista porque, no sé, dejó de pagar. Ok, Entonces, ahí el banco se siente cómodo, porque ¿qué pasa? Es que todo es como le presentas al banco claro, el proyecto y la claro. persona. Ujú, Si estás nuevo, ya después que tienes una relación con el banco, ya todo cambia. Pero el primer préstamo siempre es el más difícil. Entonces es importante cómo me presento yo, ujú. porque tienes que generar confianza al banco para que te den mejor deal, y para que te lo aprueben y para que te Claro, den mejor deal. Ahora, es al banco. Acuérdate que yo trabajo para el cliente. claro, claro. Un error muy común es que a mí me mienten. Ah, claro, entonces, claro, Entonces ya como. empezamos mal. Exacto. Porque, no, mira, que mi casa quiero sacarle un crédito, pero entonces ya va, mi casa vale $2 millones y yo me meto a una evaluación interna. Siempre vamos a hacer un appraisal. Claro. No en todos los casos. Algunos casos no se hace una evaluación interna. Nosotros mismos revisamos cuánto vale la casa. Pero yo me meto a una evaluación interna nosotros mismos. Mira,
no, esta casa no llega a $1.000.000 o 1.200.000, no sé. Claro, ¿Por qué me dices que vale $2.000.000 tu casa? claro, Sí, eso fue un cliente en particular que quería sacar un cash out de su casa. Si lo vamos a hacer igual, un appraisal, claro. no, o sea, tú dime lo que La pasa honestidad es bien y importante. yo te digo qué es lo que, cómo lo podemos hacer, y qué es lo que necesitas, Exacto. y qué es lo que necesitas, cuál es tu idea, dónde quieres llegar, ok, entonces yo te digo, bueno, vamos a hacer así. Camínanos un poquito por esa primera entrevista. O sea, llega alguien interesado quiere construir una propiedad nueva, encontró un lote espectacular, lo compra, pero necesita los recursos para ejecutarlo y lo va a hacer desde el punto de vista de inversionista, es decir, va a ser una propiedad spec home donde va a haber un equipo de arquitectos, interior designers, diseñando un producto que va a ser colocado en el mercado para ser comprado, ¿no? Esto es como que un caso hipotético muy interesante y muy común entre nuestra industria de interior designers, porque muchas de nosotras somos llamadas por clientes que quieren hacer esto, pero necesitan preparar este paquete perfecto para la venta. Entonces, una persona y que lo quiere hacer por primera vez, ¿cuál sería? Camínanos por esa primera entrevista. ¿Qué le preguntas? ¿Cuáles son como que las cosas para tú identificar si tú lo puedes ayudar o no? Porque es como un diagnóstico, Sí, literal. tal cual, exactamente. Bueno, mi primera pregunta es la experiencia. Ok, ¿Has hecho esto antes? Es muy importante la parte de la experiencia, para ver cómo lo presento al banco. Si lo estás haciendo por primera vez, entonces ya yo vengo, ok, ¿quién es tu GC? ok, Ok, ¿tiene experiencia tu GC? Si tiene, muchas veces le digo, ponme en contacto con el GC para yo entonces preguntarle al claro. GC, porque además el GC me va a tener que mandar los CO, los certificados de occupancy de las Ujú, distintas casas que haya hecho, y él tiene que estar dispuesto, y tiene que estar dispuesto a firmar el contrato de collateral assignment en el caso de que para ujú. usemos la experiencia de él. Después viene credit score. Credit score, ¿cuál es tu credit score estimado? Em, y ya, es que es bien sencillo, es bien sencillo. Y la liquidez. ¿Quién es la Claro que son liquidez? cuentas, esos son copias de las cuentas bancarias. Sí, eso es hablando del prestamista, del inversionista para Ujú, probarlo, ujú, ¿no? Después vamos al proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un beneficio cuando usas también al banco porque te va a dar un filtro de que el banco te va a analizar tu deal. Y si no te claro, aprueba el deal, porque yo te puedo probar a ti, pero no apruebo el deal, que no soy yo tampoco que aprueba. claro, ajá. No, si yo estoy asesorando para que el banco me lo apruebe. Ujú, Este, pero yo puedo, el banco puede aprobar al borrower, pero no ujú, aprueba el proyecto. O sea, ujú. de repente, cámbiame algo, cámbiame los números, cámbiame, o simplemente no lo agarro ¿Y porque no cuáles me son los gusta esa casos casa. cómo el banco, o sea, qué es lo que evalúa el banco en el momento de aprobar un proyecto? O sea, es el costo, es el mercado. El mercado y el costo, las cosas. Hay varios caps, hay varios red flags que no se pueden pasar cuando nosotros los metemos en nuestro análisis. Ujú, Y uno de los más comunes, es los comparables. ok, si Si estás no, invirtiendo más de lo que la propiedad cuesta. tienes que tener buenos comparables en lo que tú quieres vender. Tú me vas a pasar una Claro, estructura completa. Tú me vas a decir, bueno, mira, me cuesta el lote tanto, me cuesta tanto la construcción, yo pienso venderlo en este precio. claro. La mayoría tienen siempre tres precios. Uno pesimista, uno Medio. medio y uno optimista. Ujú, Este, Nosotros, en donde se cae mucho es en la parte de los comparables, que de repente quieren vender una casa de $2.000.000 en donde la última casa la casa más cara que se vendió en 1.000.000. Entonces la claro, diferencia es muy grande, por más que sea la construcción nueva. probabilidad es muy baja. Sí, entonces ahí el banco no se siente seguro y ya va. Pero es ahí Se lo- donde tú como inversionista, como real estate y como contratista, ayudas a ese cliente a estructurar ese negocio antes, porque tú sabes, si tú lo evaluaste antes, tú sabes que no es posible. Entonces, claro, ya tú puedes ayudar a ese cliente desde otro punto de vista, desde un punto de vista donde, mira, lo máximo que le puede invertir a este proyecto es tanto, esta es tu cap real, vamos a estructurar esto de esta forma, ajusta tu proyecto para Ujú. que tu proyecto sea por este monto, para que todavía exista un porcentaje de ganancia y sea coherente con el mercado. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas personas que piensan y ahorita el mercado de Miami sigue estando abierto a proyectos muy costosos, es decir, todo el tema de Sí. los spec homes sigue Mm, siendo un nicho.
Ujú. Casas de 2 millones, casas de 3 Ujú. millones, casas de 10 millones, Sí, sí. sigue siendo un nicho. Entonces, ahora, y construir una casa de ese nivel también cuesta mucho dinero, porque en el mercado actual los contratistas están más costosos, los materiales están más costosos, el labor, luego de todo lo que está pasando políticamente, mucho más costoso, mucho menos disponibilidad de empleados, entonces suben los costos, ¿no? Entonces, explícame un poquito cómo funciona eso. Ahí va, ahí va. Usa el banco como un filtro también porque el banco va a analizar tu deal también. Y Ujú, me ha tocado hacer de todo. Me ha tocado decirle al cliente, bueno, ajusta el presupuesto ujú, para que bajes un poco porque no creo que vayas a poder vender en ese precio. ujú, Me ha tocado decirle al cliente también lo contrario. Aumenta el presupuesto para que tengas más disponibilidad de dinero, ujú. para yo poderte, porque estás un poco bajo en los números. Hay uno que me tocó que era muchísimo, muy bajo. Yo dije, no, mira, Te esto es estaba mentira. poniendo los costos reales y tenía muy poca experiencia. Y no, y los costos del presupuesto de construcción eran muy, 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 muy bajos. No, no voy a Es construir una irreal. casa irreal. Eso no está bien. Primera casa que iba a construir, y tenía, no sé, una casa aquí en Miami, iba a construirla por $300,000. Eh, Solo la casa. Yo, mira, eso no, exacto, eso no es el no, mercado. ahí estás mal. Ahí estás mal, revísate de nuevo. Entonces tienes y los comparables. Yo reviso. Si yo veo algo raro, si por lo general ya yo lo veo y ya yo sé, bueno, sí, mira, esta zona va a vender la casa a En $1,000,000. en Sí, ese rango. sí la vende. Pero cuando veo algo que, vamos a revisarlo primero antes de empezar a hacer un appraisal, porque ya empiezas a gastar dinero. Mándase un appraisal, es tiempo, es Claro, dinero, es todo, y es para para que protegerte a después, ti. exacto, y a los dos, y no perder el tiempo de nadie. Entonces, revisa los comparables bien, para que estés seguro que vayas a poder vender, porque ese es otro pero a mí me ha tocado también hacerle uno que le mandamos a hacer el appraisal y todo. Ujú. Llegó el appraisal en lo que el dueño, el Estaba estimando, inversionista exacto. estimaba $4,000,000 y Ujú, llegó el appraisal en cuatro ujú, millones de dólares. Y el underwriter me dijo, no, aquí no hay comparables de $4,000,000. O sea, el comparable más cercano está muy lejos, en otra zona. Él tenía razón, claro. tenía un poco de razón el underwriter. A mí me tocó hacerle un análisis completo y mandarle un análisis del mercado en la zona, mira, irme un poco más allá de lo que el underwriter había visto. Ujú. Yo conocía mejor la zona, obviamente el underwriter no es de Miami. eh, y logramos Montar el caso, sí, que él dijera, literal. bueno, mira, ¿sabes qué? Incluso yo se lo puse, mira, ok, 4 millones no da, está bien, el appraisal 4 millones no da, pero si la puede vender en 3,700,000, igualito los números dan. Igualito nosotros nos corren todos los números. Y en 3,700,000 aquí están los comparables, este. Se lo aprobaron al final. Correcto. Al final pero fue una Exacto. negociación para adelante y para atrás, bastante. Claro. Pero si tú no supieras, o sea, la mayoría de las personas trabajan en el rol que tú estás ahorita en boarding, o sea, tomando, no toman esos pasos adicionales para asesorar a su cliente. Y si los pudieran tomar, no tienen el conocimiento. Y es parte de por lo cual estás aquí sentado conversando con nosotros, porque yo siento que muchísimas personas se frenan o se sienten limitadas de realizar ideas constructivas porque no tienen el asesoramiento correcto. No tienen el equipo, entiéndase, arquitecto, interior designer, el contratista y mucho menos el asesor correcto de lending para lograr que su proyecto, su negocio, porque en el momento en que estamos trabajando acá, siempre es un negocio, siempre es una inversión, ¿no? Sea un negocio coherente, sea un negocio posible, ¿no? Entonces, parte del equipo de colaboradores que hacen posible una idea es una persona como tú que tiene una serie de skills que permite que la persona que va a hacer la inversión, la persona que va a hacer el negocio, Exacto. sea validado y si no ajuste. Porque cada quien del ciclo tiene su propio beneficio, ¿no? Su propio rol y su propio porcentaje de ganancia. El arquitecto hace su diseño, tiene su Su valor, su parte, costo, su claro. parte. Cada quien, ¿no? Pero en la película completa de un proyecto, solamente una persona que tiene una perspectiva más abierta puede entender cómo ajustar esas otras partes para transformarlo en algo que sea posible.
¿no? Porque tú lo que estás haciendo a ese nivel es validando que todas las partes tienen sentido y coherencia y que es posible y que no te vas a meter en un mal negocio. Porque ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, logras un deal y la persona no paga? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo te afecta eso a ti? Mm, sí, sí me afecta, o sea, al final el banco va a ir en contra de él, obviamente, me afecta a mí en mi reputación que estoy mandando préstamos que si mis clientes no pagan, Ujú, no les va bien, a mí me afecta en imagen con el banco. Sí, exacto. me baja como Tu credibilidad. sí, me va, exactamente. Es más, muchos bancos me exigen que yo haga tú haces una evaluación interna, porque no es nada más mandar el deal, no es nada Claro. más mandar, no, tú Ujú, revisaste que estén los comparables, revisaste que el presupuesto esté, que sea de verdad. O sea, porque ellos lo van a revisar igual. claro. O sea, siempre hay un underwriter que es el que, y un equipo underwriter que hacen una investigación más exhaustiva. Ujú, Pero ellos no quieren tampoco que le hagas perder el tiempo mandándole claro. cosas que no. O sea, Que no cumple con los requisitos mínimos. manda cosas que ya estén. Entonces primero Pues estoy yo tengo mi equipo de procesadoras también, entonces estoy yo, mi procesador, y después viene el underwriter. ujú, Entonces pasó un filtro de 3 personas claro. que están viendo esto todos los días. Entonces, si ves algo raro, lo vas a ver. Ujú, Lo vas a ver y si no lo aprueba el banco, ya tú ya sabes, cónchale, que hay algo raro sí. en este deal. Feliz, recordemos nuevamente cuáles son esos factores importantes para que un proyecto o una iniciativa sea aprobada, sea factible. Los Ujú, requisitos como más básicos, eso, volvemos. Experiencia, ujú, credit score, liquidez, por supuesto, siempre bajo una LLC, nunca nada personal. ok, importante eso. Ya, te prueban hasta el 85%. El equipo. El, el equipo, Estoy hablando del arquitecto, el interior designer, el contratista, o sea, ¿quiénes necesitas para que? Porque tú no puedes ir solito si vas a hacer una construcción de no, cero, bueno, claro, no, ok, tener yo un te estoy hablando del equipo, préstamo, no, por claro. supuesto, si vas a hacer una inversión, Le no, estamos el hablando a la gente GC. que quiere hacer una inversión. Exacto, no. Arquitecto, importantísimo. Importantísimo y un arquitecto que entienda lo que tú quieres hacer, qué vas al mercado, cuáles son tus costos, porque me ha pasado que o sea, se me van con los costos muy altos, me ponen muchas ventanas. Por ejemplo, me Ah, ok. pasó esa, me acuerdo de esa casa y entonces cuando llegué con claro, muy bonito todo, pero cuando llegué con Se el GC duplicó el precio. claro, no, el GC me dice, no, ¿sabes qué? Quita esto, vamos a agarrar esta ventana y ponemos una sola para optimizar presupuesto. Correcto. Entonces, claro, depende de donde tú estés y depende de quién sea el cliente. Si es un cliente inversionista, tú tienes que optimizar presupuesto porque él Claro. va a vender. La idea es Ujú, tener un profit que quede bonito, pero ¿cómo hago que quede bonito con un presupuesto bajo? claro. Importante, mucha gente usa ingeniero directo, entonces el ingeniero tú sabes que puede hacer aquí Claro. los planos, pero yo siempre recomiendo que use arquitecto porque arquitecto es diferente. Claro, el producto, el resultado final va a ser un producto mucho más atractivo que va a tener una salida de venta mucho más rápida. Claro, O tú sea, sabes que siempre está la guerra entre los arquitectos y los ingenieros. bueno, pues, Esa, pues tenemos que pero, coexistir y los unos y los otros pero no sí, tienen sí, sentido. sí. Pero es importantísimo eso, que sea, en todo tú tienes que tener gente especializada. Por ejemplo, si tú vas a usar un realtor, no todos los realtors saben inversión. Correcto. Entonces, si tú vas a usar un realtor y tú vas a hacer un fix and flip, por ejemplo, Ujú, tú tienes que buscarte un realtor que se dedique a la parte de inversión correcto. y que entienda eso. Si tú vas a buscar un arquitecto que es para una casa de inversión, un arquitecto que entienda eso y que entienda los números de inversión. Correcto. No el arquitecto para mi casa, que yo me quiero construir una casa de 10 millones Claro. de dólares que quiero que sea bella. No, es otra cosa. Exacto, para una revista, no es lo mismo, No es lo mismo. son diferentes mercados y son diferentes objetivos. El objetivo de una propiedad de inversión es usualmente hacer lo mejor posible dentro de unos parámetros de valor para obtener un retorno y ese retorno tiene que ser consistente con, pues, con la inversión. Claro. Si la propiedad es muy, número uno, muy específica, es mucho más difícil de vender, Ujú, ¿verdad? Porque tiene un estilo que no todo el mundo, o sea, por eso ujú, existe lo que se llama el spec home. Es un tipo de propiedad que tiene unas características exactamente. que se utiliza para inversión.
Igual, y si tienes el interior designer, también. El interior designer tiene que ir con este mismo, o sea, algo que quede bonito, que sea un poco, ¿sabes? Dependiendo también de la propiedad, pero no puedes venir ¿sabes? Que quede bonito y que sea económico. Ujú, ujú. Económico dependiendo de lo que estás haciendo, ¿no? Para que vaya. Todo es que el inversionista gane dinero para que volvamos a hacerlo. Ok. Vamos a hablar un poquito, que estamos a punto de cerrar aquí, un poquito sobre los errores. ¿Cuáles son los errores más comunes que las personas que están buscando invertir o los desarrolladores cometen? ¿Cuáles son los errores más comunes? Bueno, el primero es no asesorarte bien, obviamente, pero, pero lo más común es lo que te dije ahora, que era mentirme. O sea, si yo tengo un asesor, o sea, ellos me mienten como que yo soy el que voy a aprobar el crédito. Yo no soy el banco, o sea, yo no soy quien aprueba el crédito. Yo soy Ujú, quien te asesora antes de mandárselo a la persona que lo va a aprobar, para que correcto. eso vaya bonito. Y por eso existimos, Ujú, porque es ujú. una necesidad que tengas un asesor de este tipo. Pero lo más común es eso, que me mientes, entonces ya después cuando como que yo no voy a... Tengo un credit score de 750, yo te voy a pedir un credit score. Claro, ¿O has tenido foreclosure no anteriormente? puedes decir mentiras, claro. Sí, no me digas que no he tenido foreclosure anteriormente. Entonces, cuando yo voy a pedir un background check y voy a ver el Claro, background check, entonces me haces perder o sea, no es que me haces perder el tiempo a mí solamente, sino que pierdes no tiempo tienes las condiciones. de esa persona. El inversionista está perdiendo el tiempo, Ujú. porque yo veo unos días mientras hago el background check y todo y me llega, y entonces no, mira, esto hay que echar para atrás, ahora vamos a reestructurar todo otra vez, vamos a meterlo así, vamos a cambiar esto para que te lo asegurar o tener las mejores posibilidades de que lo vayan a aprobar. Claro, pero Pero yo es, siento que todas estas requisitos son requisitos eh, para garantizar el éxito. O sea, yo no lo claro, veo desde el punto de vista negativo. Todos estos prerequisitos que tanto el banco como ustedes revisan es para garantizar el éxito de la inversión. claro, ¿Por qué? Porque tienen estudios de millones de propiedades que cumplen con esas características y ese tipo de personas son las que tienen éxito. Entonces, no tienen ningún, no tienen ninguna resultado no cumplir los requisitos y tratar de cumplir los requisitos de manera por debajo de cuerdas, ¿no? Porque si tú no cumples los requisitos, el resultado no va a ser lo que está planificado, porque no tienes la cantidad de cash flow necesaria, si no tienes la experiencia, cometes errores de construcción que te hacen perder ujú, dinero, si no ujú, tienes el equipo, pierdes dinero en los cálculos, en el producto final. Entonces, todos estos requisitos no son dificultades o obstáculos, son condiciones para ayudarte a prepararte para ese negocio. Y entonces tú eres especialista en ayudar a todas las personas que lleguen a tu oficina en cómo transformar necesitas todo esto. No es porque sea un obstáculo, sino porque en realidad son todas las herramientas que requieres para que esto sea posible. exactamente, para que se realice y se realice con la estructura adecuada para que puedas tener un buen profit y bueno, y puedas seguir haciéndolo, porque si no, entonces después te desanimas, ay, no, no me fue bien. Claro, entonces no lo vuelves a hacer. Cuando llega alguien a tu oficina, sin el equipo, ¿qué haces? O sea, ¿a quién le recomiendas? ¿Le recomiendas, arquitectos? ¿Le Sí, recomiendas, otro tipo de estructuras para que ellos puedan complementar lo que tienen y transformar eso? Porque el servicio, tuyo no es: "Okey, te reviso los papeles", no. no, Es un servicio de asesoría completo donde tú tratas de que ellos te expliquen, porque parte un poquito también de psicología, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto dinero tienes? todo bueno, la atención al cliente, entonces es cuestión de, voy un poco más allá, voy para su oficina, me siento con sus contadores, pues porque muchos inversionistas son personas que están ocupadas y no quieren estar haciendo un papeleo, y sobre todo el primer préstamo Claro. toma mucho papeleo. Este, Voy para su oficina, me siento con los contadores, me siento con el administrador, me siento con el quien hace el presupuesto, vamos a revisar el budget, o sea, me ha tocado hacer de todo, De me ha todo. tocado hacer de todo. Claro, Claro, por pero esa extra ahí mile va el es extra que mile. exactamente, por eso es que se dan los deals. Hay una diferencia, exacto, porque o sea, no sé, yo lo veo con otros compañeros míos que hacen lo mismo, de repente ellos llegan, bueno, si no está todo perfecto, no voy, no camino más. Y eso pasa con todos los préstamos también. O Ujú, sea, si tú no me llegas, a veces tú te sientas con el mortgage broker para comprar tu casa, ujú. convencional, pues, y mira, si tú no tienes este perfil que es perfecto, no, yo no te apruebo.
Hay otros que Descartado. no, hay otros que van y se sientan contigo y te dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y nos preparamos y de repente nos preparamos, no estamos listos ahorita, pero en 6 meses, que Claro. son así. Me arreglé mi crédito o me Ujú. preparé para hacer lo que necesito para que me apruebes el crédito. Igualito en Exacto, esto, igualito en exacto. inversión. Igualito, si tú no te sientas, ok, ya va, no tienes esto, no tienes esto, no tienes esto, pero vamos a hacerlo. Pero no significa que es imposible. No También, significa que no es imposible, que no claro, lo puedes hacer hoy, una cosa, pero lo podemos hacer en 3 meses. correcto. Estos créditos son bastante sencillos, porque estos créditos se basan en la propiedad. La propiedad está ahí, el dinero está ahí, el colateral está ahí. El banco tiene cierto, obviamente tiene riesgo, pero el Ujú. riesgo es poco, entonces te prestan el dinero muy fácil. Es credit score y experiencia, o sea, y ahí está. Perfecto. Félix, ¿cómo podemos las personas que te están escuchando contactarte, llegar a ti para pues, recibir esta asesoría y ayudarlos a que se transformen sus ideas en una realidad concreta? Pueden encontrar su permiso, su financiamiento y si no tienen las condiciones, empezar a planificar, empezar a trabajar para obtenerlas y lograr contigo de la mano tener los requisitos específicos para lograrlo. Bueno, lo más fácil es mi teléfono, obviamente, pero también el DM del Instagram. ¿Ok? Me pueden escribir al DM, yo siempre estoy ahí pendiente, o mi teléfono. WhatsApp uso mucho, al teléfono que es 305-927-8138. Esa es la vía más rápida. Bueno, muchísimas gracias por toda Ay, la gracias a información que ti, nos Dios diste. mío, no, qué bueno. Thank you so much for listening to Deconstruction Podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store or Google Play. Until next time, stay creative.